Hola, soy Juan Pablo Nicola, soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y soy investigador independiente de CONICET, y mi lugar de trabajo es el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología, como lo ven aquí abreviado como CIBICI. El título de esta clase es Aplicación de la secuenciación masiva al diagnóstico molecular de hipotiroidismo congénito. Como declaración, soy cofundador de Genosense y no tengo conflicto de intereses con el temario de la presente clase. Y el temario de la misma radica en un breve resumen de la etiología y de las bases genéticas del hipotiroidismo congénito, el desafío de la secuenciación masiva en el estudio genético, particularmente aplicado al estudio genético del hipotiroidismo congénitos y otras enfermedades congénitas que impactan sobre la fisiología de las hormonas tiroideas. Y posiblemente el principal hincapié de la clase sea la clasificación y la reclasificación de variantes, ya que es un tema de actual relevancia y es determinante en lo que es el diagnóstico molecular. Entonces, a lo largo de la clase vamos a ir viendo distintos aspectos de lo que es la clasificación de variantes y cómo asociarlas con un posible efecto patogénico, y vamos a ir viendo distintos ejemplos de situaciones que muchas de ellas nos fueron pasando a nosotros en la práctica de la investigación de la genética del hipotiroidismo congénito. En relación a lo que es la etiología del hipotiroidismo congénito, podemos ver que efectos que ocurren en distintos estadios de la evolución o de la formación de la glándula tiroides van a tener distintos efectos, donde todos ellos van a llegar a un punto en común, que es el desarrollo de hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es la enfermedad endocrina de origen genético más frecuente. La frecuencia de la enfermedad ocurre en aproximadamente 1 en 2000 nacidos vivos. Y como podemos ver en el gráfico, los defectos pueden ser durante el desarrollo de la glándula tiroides y se conocen como digenesias tiroideas. Las digenesias se pueden manifestar de distintas formas, ya sea como la agenesia del tejido, es decir, que el tejido no se desarrolla y no se encuentra glándula tiroides en el paciente. O existen alternativas como que la glándula sea más pequeña, es decir, hipoplásica, que haya el desarrollo de un solo de los lóbulos, o que la localización de la glándula no sea la correcta. La digenesia tiroidea es el desorden más frecuente en lo que es la etiología del hipotiroidismo congénito. Luego tenemos aquellas situaciones donde lo que se afecta es la función de la glándula tiroides, particularmente lo que es la formación de hormonas tiroideas, que se conoce también como dishormonogénesis tiroidea, que conjuntamente con la agenesia o con la digenesia completan casi el 100% de los casos de hipotiroidismo congénito. Es decir, que los dos son claramente los más frecuentes. Recordemos que en la glándula tiroides hay distintos tipos celulares y nos vamos a estar refiriendo a aquellos tipos celulares que conforman el folículo tiroideo, es decir, la célula folicular tiroidea. En el caso de los efectos que lleven a dishormonogénesis, generalmente ocurren producto de deficiencias en la función de algunos de los genes que están involucrados en la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Luego tenemos otro tipo de hipotiroidismo congénito, que es el que se conoce como hipotiroidismo congénito central, que es aquella situación donde la señal estimulatoria de la hipófisis sobre el tejido tiroideo no ocurre. Y estos defectos de la adenohipófisis pueden ser donde solamente hay carencia de una hormona, que en este caso es la hormona estimulante de tiroides o TSH,
o puede ser situaciones con deficiencias combinadas de hormonas. Y luego tenemos otro grupo de enfermedades congénitas tiroideas, que son aquellas que afectan el transporte, el metabolismo o la acción de las hormonas tiroideas. Se deben a deficiencias en distintos aspectos que pueden afectar lo que es propiamente dicho la función de la hormona tiroidea. Es decir, que en estas situaciones la hormona tiroidea se produce, pero lo que no se encuentra es un funcionalismo normal. Mientras que en todo el grupo que involucra lo que es hipotiroidismo congénito, la deficiencia única para esta patología es la deficiencia en la síntesis relación a la genética del hipotiroidismo. Observaremos que hay genes que están asociados ya sea a digenesia, a dishormonogénesis, a deficiencia de TSH, tanto aislada como combinada, o genes que están involucrados en lo que es el metabolismo, el transporte y la acción de las hormonas tiroideas. Estos genes están encasillados de esta manera porque generalmente tienen un fenotipo asociado. Sin embargo, este fenotipo puede ser variable, ya que hay pacientes, por ejemplo, con defectos ya sea en PAX8 o en el receptor de TSH que se manifiestan con dishormonogénesis. Es decir, que no es una compartimentalización estanca. Los genes asociados a digenesia son generalmente factores de transcripción importantes en el desarrollo de la glándula tiroides o en la génesis de la célula folicular tiroidea. Como les mencioné, los de dishormonogénesis están involucrados en proteínas responsables de la biosíntesis de hormonas tiroideas, lo cual les voy a pedir que lo contextualicen con la diapositiva que muestro a continuación. Los de la deficiencia de TSH son genes que participan en distintos procesos, ya sea, por ejemplo, el gen de TSH en sí mismo, particularmente la subunidad beta que le da la identidad hormonal, o en el receptor de TRH, por lo tanto el tirotropo de la adenohipófisis no recibe el estímulo hipotalámico para la síntesis de TSH. También tenemos aquellas deficiencias combinadas donde están afectados factores de transcripción importantes en la diferenciación de los tirotropos entre otros adenotropos. Y por último, genes que están involucrados en el metabolismo y la acción de las hormonas tiroideas. Y aquí tenemos un repertorio complejo de genes. Particularmente tenemos a los receptores de las hormonas tiroideas, ya sea el alfa o el beta, los cuales cursan con distintos fenotipos. Tenemos proteínas importantes en la síntesis de selenoproteínas. Tenemos transportadores de hormonas tiroideas que van a generar unos fenotipos muy particulares, donde se observa un hipotiroidismo a nivel del sistema nervioso central, ya que la hormona tiroidea no ingresa a la neurona, pero al mismo tiempo cursan con hipertiroidismo periférico, ¿sí? Ya que este transportador no es importante o tiene un rol secundario en la acumulación de hormonas tiroideas en tejidos periféricos. Y en relación a lo que es la secuenciación masiva, sin ningún lugar a duda, ha profundizado el conocimiento de la genética del hipotiroidismo congénito, ha permitido la identificación de nuevos genes, ¿sí? Ya que la secuenciación masiva permite la secuenciación de mayor cantidad de ADN, no solamente evaluar paneles de genes completos, sino también evaluar todo el exoma de un paciente o de la tríada, por ejemplo, mamá, papá y paciente, sino que también ha permitido lo que es la secuenciación del genoma. Y la secuenciación del genoma ha permitido observar causas de hipotiroidismo congénito, entre otros defectos hereditarios de la glándula tiroides, que no están restrictos únicamente a lo que es la secuencia de genes, que codificante de genes, o más acotado aún a lo que son los exomas, sino que ha permitido identificar variantes
en intrones y variantes en regiones del genoma que no hubiesen sido posibles de correlacionar con hipotiroidismo congénito de otra manera. Además, este tipo de secuenciación ha permitido identificar cambios en el número de copias asociados a la enfermedad, particularmente cuando hay pérdidas de determinadas regiones que codifican a genes involucrados de modo esquemático para que puedan correlacionarlo con los genes mencionados anteriormente. Les presento la biosíntesis de las hormonas tiroideas, donde observarán que el componente del hipotálamo y la hipófisis, donde se genera la liberación de TSH que actuará sobre la célula folicular tiroidea. Entonces, en este caso se ilustra lo que es hipotiroidismo central. Y en este caso es la biosíntesis de hormonas tiroideas para que vean como ejemplo cómo impacta la pérdida de función de un gen en particular sobre la biosíntesis de hormonas tiroideas. Aquí pueden ver que la célula folicular tiroidea es quien expresa el receptor de TSH, cuya activación es esencial para el crecimiento, la diferenciación y la función de la célula folicular tiroidea. El primer paso en la biosíntesis de las hormonas tiroideas es la acumulación de ioduro por el transportador de ioduro, abreviado NIS. Este ioduro es fundamental para la biosíntesis de las hormonas, ya que es un componente estructural de las hormonas. Este ioduro luego es transportado hacia el lumen en un proceso en el cual hay distintas proteínas postuladas de participar. En este caso está esquematizada la proteína pendrina. Este ioduro posteriormente es oxidado y es incorporado en la molécula de tiroglobulina en residuos particulares de tirosina, los cuales son acoplados para formar ya sea T3 o T4. Ante las demandas hormonales, esta tiroglobulina, que se almacena en el coloide de la célula folicular, es endocitada, es degradada por mecanismos proteolíticos y las hormonas tiroideas son escindidas del esqueleto polipeptídico de la tiroglobulina y transportadas hacia el torrente sanguíneo. Dentro de este proceso, aquellas tirosinas que no estén formando hormonas tiroideas son recuperadas, el ioduro es escindido de la tirosina por esta deiodasa de tirosinas y el ioduro es nuevamente reciclado y utilizado para una nueva biosíntesis de hormonas. En lo que es la liberación de las hormonas tiroideas ha sido involucrada esta proteína abreviada como MCT8 como el facilitador del transporte de hormonas tiroideas desde la célula folicular hacia el torrente sanguíneo. Hay otras proteínas también involucradas en este proceso, sin embargo el rol principal de MCT8 está dado en lo que es el transporte de las hormonas tiroideas a nivel del sistema nervioso central, y si miran en la tabla anterior nuevamente verán que MCT8 está asociado al grupo de aquellos defectos que alteran el transporte, el metabolismo o la acción de las hormonas tiroideas. Para finalizar, quisiera contarles que determinadas pérdida de función de algunos de estos genes involucrados en la biosíntesis de hormonas tiroideas cursa con características generalmente bioquímicas o imagenológicas particulares. Por ejemplo, pacientes con pérdida de función del transportador de ioduro cursan con un defecto en la acumulación de ioduro en la célula folicular tiroidea que puede visualizarse utilizando imágenes, ya sea con ioduro 124, ioduro 123 o tecnesio 99, los cuales son todas moléculas acumuladas por la función de este transportador. Entonces aquellos pacientes que no tienen función del transportador no acumulan ioduro. Por ejemplo, pacientes con deficiencias en el gen de tiroglobulina cursan con niveles bajos de tiroglobulina circulante, ya que parte de esta tiroglobulina que es endocitada puede hacer transcitosis y se libera el torrente sanguíneo. Pacientes con defectos en la dehalogenasa de tirosinas cursa con niveles aumentados de iodotirosinas plasmáticas o en orinas. Pacientes con defectos en TPO, por ejemplo, muestran
una deficiencia en lo que es el test de descarga con perclorato. Es una técnica muy antigua, pero muy útil para identificar defectos en la biosíntesis. El test del perclorato consiste en administrar iodo radiactivo que se acumula en la célula, ¿sí? Y luego administrar perclorato que bloquea la acumulación de iodo. Entonces, si TPO funciona, ese iodo radiactivo es incorporado en las moléculas de tiroglobulina y no se libera al torrente sanguíneo. En caso si TPO no funciona, este iodo incorporado no puede ser organificado en la molécula de tiroglobulina, ¿sí? Y es perdido de la célula folicular tiroidea. Y no puede ser reacumulado ya que la captación ha sido bloqueada con perclorato. Entonces, la presencia de un hipotiroidismo congénito de tipo dishormonogénico puede ser orientada la búsqueda del defecto genético en función del fenotipo del paciente, siempre y cuando se realicen estas pruebas adicionales. Es decir, que además de medir el perfil hormonal típico de un hipotiroidismo, que es TSH elevada y T4 libre disminuida, hablando de un hipotiroidismo dishormonogénico, realizar pruebas adicionales, ¿sí? Nos pueden dar idea de cuál puede ser el gen que se encuentre afectado y de esa forma buscar mutaciones en un gen determinado. En relación al diagnóstico molecular de hipotiroidismo, ya desde hace algunos años las guías consenso sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad recomiendan el diagnóstico molecular, principalmente basado en paneles de genes, de ser posible, ya que no solamente permite confirmar la genética de la enfermedad, sino que permite abordar lo que es el asesoramiento genético para personas con sospecha o confirmación de enfermedad monogénica. El diagnóstico molecular puede mejorar la atención clínica del paciente, orientar el tratamiento médico futuro e informar sobre la recurrencia familiar de la enfermedad. Es importante mencionar que dentro de los que son los genes responsables del hipotiroidismo congénito, un grupo de ellos cursan con hipotiroidismo congénito sindrómico, es decir, que los pacientes presentan afecciones no solamente en la glándula tiroides, sino también en otros órganos. Y conocer el diagnóstico de la enfermedad permite un mejor tratamiento del paciente, ese tratamiento de tipo interdisciplinario que se puede atender no solamente en función de la demanda del paciente, sino que también se puede atender en función del conocimiento de la genética del paciente. En relación al diagnóstico molecular y particularmente en torno a los desafíos de la secuenciación masiva en el estudio genético de hipotiroidismo congénito, tenemos varios aspectos para desarrollar. Por un lugar, hoy en día lo que es la producción de datos de secuenciación masiva no es un problema, ya que hace un par de años pensar en secuenciar múltiples genes en simultáneo era una utopía. Hoy ya no, es una realidad y es accesible. Incluso el precio ha bajado significativamente, por lo tanto son pruebas, ¿sí?, que hoy se ofrecen en el mercado y pueden variar en lo que es su oferta, como lo mencionaba anteriormente. Pueden abordarse en torno a lo que es paneles de genes, es decir, que es básicamente secuenciar un grupo de genes de forma simultánea, o se puede analizar el exoma del paciente, es decir, todas las regiones que codifican proteínas, o se puede secuenciar todo un genoma. El punto que tiene que esta producción de datos no es limitante hoy, pero sí los pasos subsiguientes que existen sobre el análisis de los datos. Una vez que pensamos en la producción de los datos, el dato siguiente es el procesamiento y la detección de aquellas variantes que son distintas del genoma de referencia.
Es decir, una vez que se secuencian, estas secuencias son alineadas con un genoma de referencia. Básicamente en lo que es el procesamiento se realiza un control de calidad y en el procesamiento se va a tomar como criterio que una variante puede heredarse de uno de los padres o de los dos padres. Es decir, que una variante debería estar en el 100% de las lecturas o en el 50% de las lecturas. Entonces, en este criterio, que solo aplica a variantes que tienen que ver con herencias germinal, para somático cáncer es distinto. Entonces, con este criterio, muchas de las secuencias las variantes que se observen con menor frecuencia a la mencionada, pueden deberse a artefactos de lo que es la secuenciación, por lo tanto se las descarta, ¿sí? Posteriormente estas variantes son filtradas, revisadas y validadas, es decir que se va a observar qué es lo que estas variantes generan, ¿sí? Puede ser un cambio de un nucleótido, puede ser una inserción, se van a descartar todas aquellas variantes que puedan deberse a lo que son los errores de la secuenciación, y posteriormente a esas variantes que ya estén validadas van a ser anotadas y se va a realizar una predicción funcional. Básicamente el proceso de anotación consiste en asociar toda la información que esté disponible a cada una de estas variantes y realizar una predicción funcional. Tiene que ver con utilizar distintos predictores o algoritmos que nos puedan dar información adicional sobre esta variante. Es decir, por ejemplo, que una variante pueda tener un efecto sobre el splicing o pueda tener un efecto sobre la función de una proteína. Pero sí, son simplemente predicciones. Adicionalmente, pueden realizarse anotaciones en función de la bibliografía disponible. Lo que hoy es el cuello de botella es la interpretación de estas variantes y la generación del reporte. En este proceso, que es asumido por un especialista en genómica, va a ser quien a cada una de esas variantes las pueda leer y las vaya a asociar al fenotipo del paciente. Es decir, las vaya a priorizar, que es, en otras palabras, asignarle la posibilidad de que una variante sea la causa de la enfermedad. En este proceso de lo que es la priorización de variantes, y lo vamos a ver más detallado a continuación, se va a resumir toda la información que esté disponible sobre la variante y sobre el gen afectado. Por ejemplo, que ese gen afectado esté asociado al fenotipo que presenta el paciente. O en el caso de hipotiroidismo congénito, que esté presente en un gen responsable de hipotiroidismo congénito. ¿Sí? Ese tipo de información. Este proceso en los últimos años ha sido medianamente acelerado con la implementación de distintos algoritmos basados en inteligencia artificial que permiten hacer un análisis mucho más comprensivo y rápido de la información genética contextualizado con la patología. Y posteriormente, una vez que este reporte llega al médico, es quien informa al paciente sobre la causa genética de la patología que está siendo. Cuando se identifican variantes genéticas de interés, existe lo que es el proceso de clasificación de variantes, donde la clasificación de variantes es un proceso que implica el uso de guías establecidas basadas en evidencia, y esa evidencia tiene que ver con qué conocimiento tenemos sobre una variante en particular, no sobre el gen, sino sobre la variante, con el objetivo de categorizarlas en función de una posible relevancia clínica. Es decir, cuando identificamos una variante, se van a seguir una serie de guías establecidas, como pueden ser las guías del Colegio de Genética y Genómica, o abreviado como ACMG, que consiste en una serie de pasos dentro de un marco estandarizado donde se incorporan diversos tipos de evidencia.
Dentro de esta evidencia vamos a contar con datos poblacionales, predicciones computacionales, eventualmente ensayos funcionales y una extensiva revisión bibliográfica. ¿Cuál es el objetivo? Asegurarnos de que una variante pueda o no tener relevancia clínica. Porque dentro de este contexto, las variantes de significado incierto han despertado un enorme interés desde la aparición de los métodos de secuenciación masiva. Como cuando tenemos la posibilidad de secuenciar múltiples genes en simultáneo, es posible que aparezcan múltiples variantes. Pero no todas esas variantes van a estar asociadas a la patología. De hecho, la mayoría de ellas son variantes naturales que ocurren entre los distintos humanos que no tienen un significado patogénico. Muchas de ellas, de hecho, son benignas, son lo que conocíamos anteriormente como polimorfismos, son esas pequeñas variaciones que nos hacen a todos distintos. Pero cuando uno hace un análisis genético, la idea es identificar esa variante, que es la que causa la patología. Y surge, dentro de lo que es la clasificación de variantes, surge lo que es la reclasificación, que es clasificar nuevamente aquellas variantes de significado incierto en benignas o patogénicas en función de nueva evidencia que permite esa clasificación. Y este proceso es complejo, es desafiante para quien hace diagnóstico molecular y requiere de un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque involucra el fenotipo del paciente, de lo cual están involucrados los médicos, involucra eventualmente ensayos funcionales, con lo cual uno tiene que revisar la bibliografía científica. Entonces, esto hace que el proceso de reclasificación sea un proceso que se actualiza constantemente y una variante que hoy tiene un significado incierto, es decir, que no sé si es benigna o es patogénica, en 2 meses, en 6 meses, en un año, puede ser reclasificada como benigna o eventualmente como patógena. Para aclarar el panorama, la clasificación de variantes o las variantes pueden clasificarse en 3 grupos. Un grupo de variantes benignas o posiblemente benignas, que son aquellas variantes que no están asociadas con la patología. En el espectro opuesto tenemos aquellas variantes posiblemente patogénicas o patogénicas, que son aquellas variantes consideradas en función de la evidencia posiblemente responsables de la patología. Y luego tenemos un grupo intermedio de variantes, que son aquellas de significado incierto, que son aquellas variantes donde la evidencia no es suficiente para clasificarlas como benignas o como patogénicas. Es decir, que son variantes donde la evidencia disponible actualmente es limitada o es inconclusa y no podemos asociarlas o descartarlas de responsables. Veamos brevemente los criterios que se utilizan para la clasificación de variantes. En esta tabla ustedes podrán ver que se divide en 2 partes. Por un lado, aquellos criterios que son de benignidad y aquellos que son de patogenicidad. Por lo tanto, uno imaginará que cuanto más evidencia encontremos del lado patogénico o más evidencia encontremos del lado benigno, la variante va a ser clasificada como patogénica o benigna. Mientras que si tenemos o información contradictoria o insuficiente información como criterio de patogenicidad, la variante va a ser clasificada como variante de significado incierto. Dentro de estos aspectos, como podemos ver en cada una de las filas, tenemos un criterio, como puede ser datos poblacionales, básicamente referidos a la frecuencia alélica de la variante. Si la frecuencia alélica es mayor al 5%, uno tiene un criterio de BA1 y la variante es sin mayor
información clasificada como benigna, o uno puede tener un criterio BS1, ¿sí? O un criterio PM2, que son aquellos criterios de frecuencias alélicas o altas o frecuencias alélicas bajas. En líneas generales, la frecuencia alélica baja o la frecuencia alélica no observada en bases de datos es un criterio que se asocia con patogenicidad. Sin embargo, es importante mencionar que hay variantes benignas que son de baja frecuencia poblacional, o incluso variantes patogénicas que son variantes que califican al criterio BS1. Por lo tanto, porque depende de la composición de la población, y por lo tanto los datos poblacionales deben tomarse en un contexto determinado. Otra información adicional de las bases de datos poblacionales es que siempre tenemos que comparar a nuestro paciente con una base de datos de información genómica para la misma población. Porque puede ocurrir que una variante frecuente en una región sea una variante completamente infrecuente en otra población, y no queremos hacer una clasificación errónea de una variante. Luego tenemos el criterio de los ensayos de la evidencia computacional o los predictores in silico. Aquí tenemos dos criterios, que puede ser o BP4 o PP3, en función de la información que los predictores nos arrojen sobre si la variante tiene impacto sobre la función de la proteína o si ésta no lo tienen. Luego tenemos datos funcionales, es decir, ensayos experimentales diseñados en un determinado contexto que nos indiquen que la variante no causa efecto, es un criterio BS3, o que causa efecto, que es un criterio PS3, ¿sí? Sobre la función de la proteína. Otra información importante son los datos de segregación, es decir, cómo la variante segrega con la patología, ¿sí? Y para esto lo es importante es analizar el familiograma, es decir, podemos tener información donde la variante no segregue con la patología, lo cual es un criterio de benignidad, o que la variante segregue con la familia. Es decir, por ejemplo, si tenemos una familia con 3 hijos, 2 tienen la variante y uno no la tiene, y es sano, bueno, podemos concluir que la variante segrega con la patología. Otras, bueno, puede ocurrir el caso donde la variante ocurra de novo, es decir, que no es heredada de la madre o del padre. Datos alélicos, generalmente utilizados con variantes de herencia recesiva, ¿sí? Entonces, evidencia adicional que podemos tener es si la misma variante ha sido observada o segrega con otras variantes patogénicas, es decir, que se encuentra en trans. Por lo tanto, en este caso, igual que para la segregación, es importante que diagnostiquemos no solamente al paciente o eventualmente a sus hermanos, sino que también segreguemos las variantes, porque eso otorga información adicional. Bueno, este criterio BP6, PP5 ya no está más vigente, y aprovecho esta información para mencionarle que estos son los criterios originales publicados en el 2015, y en los últimos 10 años ha habido revisión de estos criterios, no de los criterios en sí, sino de la fortaleza que cada uno de estos criterios arroja sobre la clasificación de la variante, que no vamos a ir en detalles en cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque la idea es que esto sea simplemente informativo, que tomen conocimiento, ¿sí? Y que dentro de lo posible lo empiecen a aplicar, o si lo están aplicando, sí vayan hacia lo que es la actualización y las características particulares para cada una de las patologías, porque hay de estas guías consenso hay algunas específicas para determinadas patologías. Y el último
La última fila que nos queda es sobre el fenotipo del paciente, ¿sí? Y es ver si la variante segrega, ¿sí? Con un determinado fenotipo. Y ese fenotipo es característico de la variante. Es importante, no de la variante, perdón, es característico del gen afectado. En este punto es importante utilizar fenotipos que sean altamente específicos, ¿sí? Es decir, esos fenotipos que son dados por que un gen no es funcional, ¿sí? Y no fenotipos donde muchos genes pueden dar ese mismo fenotipo. En nuestro contexto, por ejemplo, no podemos aplicar PP4 para hipotiroidismo congénito, ¿sí? Porque hay muchos genes que cursan con hipotiroidismo congénito. Pero sí podría aplicarse, por ejemplo, criterio PP4 para pacientes que no acumulen yoduro en la glándula tiroides y en las glándulas salivales, para los cuales hasta hoy solamente se conoce un único gen, ¿sí? Entonces la idea, recapitular esta comprensión de la clasificación de variantes y que puedan observar cuáles son los distintos criterios que se utilizan para clasificar a las variantes. Entonces, tenemos algunos que surgen de bases de datos poblacionales, otros criterios que surgen de predictores computacionales, otros que surgen de ensayos funcionales de laboratorio o eventualmente pueden encontrarse en la bibliografía, otros que tienen que ver con cómo se agregan las variantes dentro de las familias, y el último que tiene que ver con el fenotipo que puede indagarse en el paciente. Como mencionaba anteriormente, el proceso de reclasificación consiste en la función de evidencia clínica, bioquímica o imaginológica nueva del paciente, o en función de nueva información sobre una variante en particular, existe la posibilidad de reclasificar esta variante, que antes era de significado incierto, en benigna, es decir, que vamos a saber de forma concluyente que no está asociada al fenotipo del paciente, o clasificada como patogénica o posiblemente patogénica, y va a ser esa variante que ahora vamos a saber con certeza que está asociada al fenotipo del paciente. En relación a este proceso de ya sea de clasificación o de reclasificación, es importante que las variantes caigan dentro de los grupos accionables, es decir, el grupo benigno, y donde la acción va a ser descartarla, o el grupo patogénico, donde la acción va a ser considerar a esta variante como responsable de la patología y proceder de manera acorde, ya sea con tratamiento farmacológico, ya sea con tratamiento quirúrgico o con el tratamiento que corresponda si es que hay un tratamiento posible. La importancia de estas variantes de significado incierto es que las guías actuales recomiendan no accionar cuando nos enfrentemos a una variante de significado. Veamos ahora un ejemplo de reclasificación de variantes en el gen LC5A5, que es el gen que codifica al transportador de yoduro, abreviado como NIS, que está involucrado en el primer paso de la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Es un paciente pediátrico con hipotiroidismo congénito, que se manifiesta con niveles elevados de TSH y reducidos de T4 libre. Los padres y los hermanos del paciente son eutiroideos. En este punto es importante mencionar que la patología por variantes en el gen SLC5A5 es recesiva. Por lo tanto, el paciente afectado tiene que tener los dos alelos afectados, y tanto los padres como los hermanos, en caso de ser heterocigotos, son eutiroideos. El paciente presenta glándula ecográfica, lo cual en este momento hace sospechar de un
hipotiroidismo congénito de tipo dishormonogénico. La acumulación de ioduro 131 está ausente en tiroides y en glándulas salivales. Esto es lo que mencionaba anteriormente, cómo la imagenología nos permite asociar o sospechar del defecto en un gen. En este caso también es importante mencionar que esta proteína también se expresa en la glándula salival, ¿sí? Por lo tanto, si se expresa en tiroides y no funciona, en la glándula salival uno tiene que esperar que no funcione. Es decir, que es un fenotipo distintivo que tienen estos pacientes. Y este paciente se realiza un estudio genético mediante la secuenciación del exoma completo. Cuando se realiza la secuenciación del exoma completo, se observa la presencia de 80.000 variantes, es decir, 80.000 cambios entre el paciente y el genoma de referencia, que cuando se realizan métricas de calidad, se reduce la cantidad de variantes a 62.000 variantes de alta calidad. Y luego cuando se filtra por la frecuencia alélica, es decir, se quitan aquellas variantes que son comunes en la población, nos quedamos con un total de 5.200 variantes de baja frecuencia alélica. En este punto nos quedamos con la pregunta de cuál de estas 5.200 variantes es la responsable de la patología. Que dada la sospecha que tenemos de este paciente y sabemos que la enfermedad es recesiva, estas variantes deberían ser una en que se encuentre en homocigosis o dos que se encuentren en heterocigosis compuesta. Esto es lo que muchas veces se menciona como encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? Entonces, cuando uno llega a este momento, uno tiene que tomar una decisión de cómo va a realizar la búsqueda, cómo vamos a priorizar las variantes. Y uno puede elegir algún algoritmo en particular, ya sea basada en el genotipo, en el fenotipo o en el patrón de herencia de la enfermedad. Por ejemplo, si uno quiere evaluar el patrón de herencia y se sabe que una variante es recesiva, uno puede restringir la búsqueda a dos variantes en un mismo gen, por ejemplo. O podemos hacer una restricción por el genotipo, es decir, buscamos variantes en todos los genes asociados a hipotiroidismo congénito. O asociada en el fenotipo, busquemos variantes en aquellos genes que estén asociados a defectos en la acumulación de yoduro, por ejemplo. Bueno, en nuestro caso hemos tomado esa aproximación, es decir, buscamos variantes en todos aquellos genes asociados a defectos en el transporte de yoduro que hoy están restrictos a un solo gen. Es decir, buscamos variantes en el gen SLC5. De esta búsqueda identificamos dos variantes, como se indica aquí, la variante G543R y la variante L562M. Y se realizó la segregación de las variantes, es decir, se secuenció un pequeño fragmento del gen donde se encuentran una o la otra variante, ya que están en exones distintos, en los padres, y se observó que una variante está en un padre y la otra variante está en el otro padre, ¿sí? Entonces, de esta manera se obtuvo evidencia de que las variantes se segregan en heterocigosis compuesta. Y posteriormente lo que se realizó es la clasificación de estas variantes. Particularmente la variante G543R se clasificó como patogénica en función de la evidencia que aquí está descrita y que sugiero vuelvan a la tabla que mostré anteriormente para que vean cuál es cada uno de estos criterios. Por ejemplo, PM2 es baja frecuencia alélica. PP4 es asociación de una variante con un fenotipo. En el caso
de este paciente, el fenotipo es el defecto en el transporte de ioduro. PS3 es la evidencia de ensayos funcionales que muestren que la variante es patogénica. En el caso de la variante G543R, era una variante que ya se había observado anteriormente en un paciente con esta misma patología. Se la había observado de forma en heterocigosis compuesta con otra variante. Por lo tanto, como es una variante que ya se había observado en la bibliografía y ya se había estudiado, hay mucha más evidencia para catalogarla como patogénica. Sin embargo, la variante L562M no había sido previamente asociada con la patología. Entonces había que asociarle alguna evidencia que estaba disponible y pueden ver que hay menos evidencia disponible. Dentro de ello tiene una baja frecuencia alélica, está asociada con el fenotipo que se observa en este paciente, que es que no acumule ioduro en la glándula tiroides. Por lo tanto, como la evidencia es menor, el significado de esta variante es incierto. Entonces, para lograr esa reclasificación de la variante, ya sea hacia patogénica o hacia benigna, realizamos estudios funcionales. En este caso, el estudio funcional es un estudio clásico de acumulación de ioduro, donde células que no acumulan ioduro porque no expresan NIS son transfectadas con un vector de expresión en su versión wild type, conteniendo la variante G543R, que sabemos que es patogénica, o conteniendo la variante L562M, que es el problema, es la variante en estudio. Entonces observamos que el wild type acumula ioduro. Si usamos perclorato, que inhibe la acumulación de ioduro, vemos que no hay acumulación. Vemos que no hay acumulación en la variante G543R, que es lo que estaba descrito en la bibliografía. Y vemos que la variante L562M acumula ioduro, pero muy poquito. Y esta acumulación, como está debajo de un límite máximo que nosotros hemos fijado, la clasificamos como una variante funcionalmente patogénica. Entonces, en función de la evidencia que la variante afecta a la función de la proteína, de hecho con estudios de microscopía y estudios adicionales hemos observado que esta variante afecta severamente que la proteína llegue a la membrana plasmática, que es donde ejerce su rol funcional. Entonces, en función de esta evidencia, sumamos evidencia funcional, PS3, y ahora esta variante, en función de todo este cuerpo de evidencia, fue clasificada como variante de significado incierto y reclasificada como una variante. En función de los resultados que les acabo de mostrar, lo que hicimos fue de analizar la patogenicidad según criterios establecidos por guías consensos de ACMG de todas las variantes que estuvieran reportadas en el gen LS5A5. En este caso, todas las variantes reportadas son todas variantes descritas en la bibliografía, que fueron descritas en pacientes con hipotiroidismo congénito o hipotiroidismo congénito asociado con un fenotipo de defecto en el transporte de ioduro. Como pueden ver en este circle plot, se muestra esquematizada el gen SLS5A5, donde están indicados los exones, los intrones que componen el gen. El gen tiene 15 exones. Por fuera están indicadas las distintas regiones de la proteína. La proteína tiene un extremo amino terminal, luego pasa a la membrana 13 veces y tiene una región larga carboxilo terminal que está dentro de la célula, es intracelular. Y más fuera del gráfico se muestran las 63 variantes que fueron descritas en los pacientes que le comenté anteriormente. Para todas esas variantes lo que hemos hecho fue compilar toda la información de la bibliografía, toda la información disponible en bases de datos como la frecuencia alélica, reportes de patogenicidad realizados por el algoritmo Rebel,
Muchas de estas variantes también tienen reportados ensayos funcionales asociados, otros no. Para las que no tenían reportado ensayos funcionales, los hemos realizado, tal como se los mencioné anteriormente. Y aquí pueden ver la clasificación para el tipo de variante y la clasificación de la variante. Fíjense que algo que es interesante es que de las variantes de cambio de sentido, en este caso hay 35 variantes, estas se clasifican en distintos grupos, desde posiblemente benigno, de significado incierto o posiblemente patogénico e incluso patogénico. ¿Sí? ¿Qué nos indica? Que el tipo de variante a priori no predice cómo se va a clasificar, sino que depende de cuál es la evidencia asociada. Fíjense en el caso de variantes sinónimas. Variantes sinónimas son aquellas que cambia un nucleótido, pero no cambia el aminoácido. Y estas se clasifican como de posiblemente benignas, benignas e incluso variantes de significado incierto. ¿Sí? En líneas generales, las variantes sin sentido, es decir, que el cambio del nucleótido codifica un codón de terminación, o las variantes que cambian el marco de lectura, en líneas generales están asociadas con una clasificación en el rango de posiblemente patogénico o patogénico. ¿Sí? No es algo que uno pueda generalizarlo, pero en líneas generales tanto el codón stop como el cambio de lectura son cambios importantes para un gen y generalmente son. Dentro de esta misma cohorte de variantes hemos realizado otros análisis, por ejemplo, como es la importancia o la relevancia de contar con datos fenotípicos del paciente. En este caso, el dato fenotípico es que se muestre que la variante está asociada con un fenotipo no de hipotiroidismo congénito, sino con un fenotipo específico del gen que pierde su función. En este caso, el contexto fenotípico es que la tiroides o la tiroides y las glándulas salivales no acumulen ioduro o pertecnetato. Fíjense que las variantes están separadas en dos grupos. El grupo superior es el que no tiene datos relacionados a la acumulación de ioduros, y en el gráfico inferior son aquellos pacientes que sí tienen datos de la captación de iodur. Y fíjense que en la comparativa, aquellas variantes que son observadas en pacientes sin datos fenotípicos tienen una mayor cantidad de variantes de significado incierto que en el grupo de los que tienen datos fenotípicos. Y esto tiene la razón de ser de que la variante tenga asociado un dato fenotípico quiere decir que hay más evidencia para correlacionar esa variante con la pérdida de función del gen. Y por otro lado, pueden notar el caso donde contamos con ensayos funcionales. En este caso es la serie de variantes de cambio de sentido, se les sumó y se les restó la información de los ensayos funcionales. Los ensayos funcionales pueden indicar que la variante funciona como la proteína salvaje o que la variante pierde la función. ¿Sí? Y entonces en este caso pueden observar que cuando no consideramos la información de los ensayos funcionales, tenemos una alta prevalencia de variantes de significado incierto, que cuando consideramos los ensayos funcionales disminuye la cantidad de variantes de significado incierto a expensas de un aumento de variantes posiblemente patogénicas. Es decir, que contar con evidencia sobre el efecto de la variante sobre la función del gen, de la proteína, o contar con una correlación entre las variantes y el fenotipo del paciente, producto de la pérdida de función del gen donde está la variante, nos aporta evidencia que es muy importante para la clasificación de la variante. Y la clasificación, como lo mencioné anteriormente, puede ser ir hacia benigno, o una clasificación que nos permita es ir hacia patogénico. En otras palabras, asociar la variante con la enfermedad o descartarla
Como lo con comenté los procesos. previamente, dentro de las distintas líneas de evidencia para la clasificación de una variante, tienen un rol muy importante las herramientas de predicción en sílico o los metapredictores, que son predictores que basan su predicción en la información brindada por múltiples predictores. Estas herramientas son cada vez más reconocidas como cruciales para mejorar la clasificación de variantes, aunque deben aplicarse con precaución y no utilizarse como única prueba. Las guías actuales recomiendan la utilización de metapredictores y recomiendan la utilización de siempre el mismo metapredictor. ¿Qué quiere decir? Que con el afán de clasificar una variante como patogénica, ¿sí? Particularmente una variante nueva, si, que hemos identificado en un gen, si estamos trabajando en investigación, o una variante que nos interesa que sea diagnosticada como patogénica en un paciente, los metapredictores o los predictores deben utilizarse con criterio. Es decir, no siempre tenemos que utilizar aquellos predictores que nos indiquen que la variante es lo que queremos que sea, ¿sí? Es importante que la evidencia sea utilizada y no sea sobreutilizada. Y particularmente quisiera mostrarles este ensayo donde se ha utilizado distintos predictores y metapredictores y se ha visto cuál es el tipo de evidencia que estos son capaces de informar. Es decir, fíjense que tenemos los criterios PP3, que es de patogenicidad, y los criterios PP4, que son de benignidad. Pero es importante notar que hay una instancia intermedia que se ha generado que es intermedia. Es decir, donde el predictor brinda una información, pero no es lo suficiente para clasificarla como BP4 o como PP3. Y dentro de las clasificaciones, BP3 o BP4, tenemos distintos niveles de evidencia, ¿sí? Observen que solamente 3 metapredictores y un predictor son capaces de llegar a un nivel de evidencia PP3 fuerte, ¿sí? Dentro de estos predictores se encuentra Rebel, que es uno de los más utilizados y uno de los más recomendados para utilizar, pero claramente pueden evidenciar que no es el único. Y esta tabla tampoco se limita a todos los predictores que hoy están disponibles para ser utilizados. Hay algo importante para notar, que si uno revisa la publicación original para cada uno de estos predictores, cada uno de ellos tiene un punto de corte, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de Rebel, el punto de corte es 0,5. Pero en este caso, el punto de corte de Rebel ha sido elevado a 0,64. ¿Sí? ¿Por qué se realizó esta elevación de los puntos de corte? Que se realizó para todos los predictores, pero no para todos en la misma medida. Se realizó porque los predictores originalmente tendían a detectar, a predecir la mayor cantidad de las variantes como patogénicas, ¿sí? Pero no como benignas, ¿sí? Es decir, que no estaban balanceados en cuanto a la capacidad de detección. En este caso, en este estudio en particular, lo que se ha realizado es esa calibración, ¿sí? Y se ha visto para cada uno de estos predictores cómo tienen la capacidad de moverse hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, quizás en los casos extremos tengamos este predictor y este otro, donde fíjense que en torno al 90% de las predicciones caen en el rango indeterminado, ¿sí? En el marco de los predictores que les mencioné anteriormente y contextualizado en que cada vez más estudios de secuenciación masiva brindan mayor cantidad de variantes que deben ser eficientemente clasificadas, nosotros trabajamos en el desarrollo de un clasificador de variantes que ocurren en NIS, ¿sí? Que es la proteína codificada por el gen SLC5A5. ¿Sí? En este caso hemos trabajado con distintas fuentes de información, distintas variantes reportadas en distintas bases de datos,
distintas frecuencias alélicas, y hemos realizado un clasificador específico para NIS. Este clasificador cuenta como variable para clasificar eh, la conservación de cada uno de los residuos, ¿sí? Y la naturaleza de cada uno de los residuos, conjuntamente con otra información como la topología de la proteína, la localización de regiones importantes para el transporte intracelular de la proteína, entre otras características particulares. En este clasificador ustedes pueden ver distintos colores. Cada color indica que los cambios son benignos, posiblemente patogénicos o patogénicos. Este ajuste, esta nomenclatura que está indicada acá, no tiene correlación con la calificación, con la nomenclatura de ACMG que les mencioné anteriormente, ¿sí? Simplemente esta nomenclatura lo que nos está diciendo es que una variable puede ser patogénica desde el punto de vista del clasificador, que es una de las características que analizamos cuando analizamos una variable. En este caso podemos ver el primer punto blanco que se observa aquí, que estoy tapando con el cursor rojo, es la metionina de la posición 1. En cada una de las filas están los distintos aminoácidos posibles y en cada una de las columnas está cada una de la posición de la proteína, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un paisaje mutacional, es decir, la combinación de todos los residuos en todas las posiciones. Y los puntos blancos indican el residuo que está en la proteína salvaje, ¿sí? Por ejemplo, la metionina de la posición número 1. Y en verde podemos ver cómo estas sustituciones pueden ser bien toleradas por la proteína, pueden ser posiblemente patogénicas o puedan ser patogénicas. A grandes rasgos, lo que uno puede observar es que siempre que haya una región transmembrana, los cambios van a tender a ser posiblemente patogénicos o patogénicos, mientras que hay algunas regiones de la proteína, como puede ser el loop extracelular, el último loop extracelular, donde está bajo, la conservación es baja entre las distintas especies, o esta región del carboxilo terminal, donde su conservación también es baja entre las distintas especies. La mayoría de los cambios, según la predicción, son bien tolerados. Posteriormente lo que hicimos fue comparar a nuestro clasificador con otros clasificadores ampliamente utilizados, algunos se los he mostrado previamente en la tabla, como estaba Rebel o Polyfem, y se ve que el clasificador que nosotros hemos realizado, que es el que se encuentra en rojo, funciona mejor que, por ejemplo, el metapredictor Rebel, siendo capaz de generar una predicción de él con una certeza del 95%. En este caso es importante que marquemos que el clasificador funciona mejor que otros clasificadores porque ha sido diseñado con características propias de la proteína que nosotros queremos estudiar, mientras que otros predictores han sido realizados para un contexto global para predecir cambios en cualquier proteína, ¿sí? Entonces sería como lo ideal que cada proteína contara con su propio clasificador para realizar un mejor ajuste de la clasificación computacional. En este caso quiero mostrarle una variante, es la A320T, que fue reportada en este gen en un paciente con hipotiroidismo congénito, donde no había datos sobre la asociación fenotípica, es decir, en el reporte no se menciona si el paciente acumula o no acumula iodo en la glándula tiroides. En este caso, nuestro predictor menciona o indica que esta variante es benigna, y aquí podemos ver los ensayos funcionales realizados, donde vemos que la proteína con la variante funciona igual que la proteína salvaje y que su localización es completamente normal en la membrana plasmática, ¿sí?, de este modelo celular. Es decir, que nuestro predictor indicaba que esta variante era benigna, ¿sí?, y ensayos funcionales vuelven nuevamente a arrojar evidencia al respecto.
También quisiera contarles que recientemente hemos participado de un consorcio internacional donde se estudiaron variantes en el gen que codifica la proteína MCT8, que origina una patología del sistema nervioso central, porque la hormona tiroidea no puede acumularse en la neurona. Entonces, en este caso utilizamos la convergencia de múltiples fuentes de información, algo parecido a lo que realizamos previamente con el clasificador de variantes de NIS, con la diferencia que en este caso generamos un clasificador dual de variantes de MCT8. Esta dualidad quiere decir que el clasificador en un primer paso es capaz de clasificar a las variantes como benignas o patogénicas, como aquí lo pueden ver. Benignas aquellas que están indicadas en verde y patogénicas aquellas que están indicadas en rojo. Cuanto más grandes son los círculos, mayor es la certeza de la predicción. Pero al mismo tiempo, como pueden ver, los puntos rojos tienen un punto interior. En este caso, las variantes patogénicas son clasificadas en dos fenotipos. Un fenotipo suave, ¿sí?, de la patología, o un fenotipo moderado o severo de la misma. Esto es importante porque aquellos pacientes con fenotipos más severos de la patología necesitan un abordaje interdisciplinario mucho más intensivo que aquellos pacientes con una patología más moderada, más suave, con un fenotipo más suave. Y particularmente esta predicción sobre cuán severo va a ser el cuadro de la patología se relaciona en parte con la actividad residual de la proteína. Es decir, que si la proteína tiene una mutación, si esta mutación afecta poquito o mucho la función, eso va a generar un cambio importante sobre el fenotipo del paciente. Entonces, de esta manera, el predictor lo que nos permite es no solamente predecir si la variante es benigna o es patogénica, sino que cuando sea patogénica, además, nos va a indicar si el fenotipo es más severo o el fenotipo va a ser más agresivo. Obviamente es importante que quede claro que estos son algoritmos de predicción, ¿sí?, que fueron realizados con una cohorte de pacientes y que sería óptimo que puedan ser reivindicados o recalculados, ¿sí?, con nuevas cohortes de pacientes previo a lo que sería su utilización propiamente dicha. Hasta el momento estuvimos hablando principalmente sobre variantes con cambio de sentido, es decir, variantes missense. También mencioné el efecto de variantes sin sentido o variantes de cambio del marco de lectura. Ahora el punto que quisiera referirme brevemente es sobre las variantes sinónimas. Variantes sinónimas, mencionar nuevamente, que son como se ve en este gráfico acá, variantes donde cambia un nucleótido pero el aminoácido codificado sigue siendo el mismo, ¿sí? Muchas veces estas variantes son conocidas como el patito feo de las variantes porque es difícil asociarle un mensaje de patogenicidad. Sin embargo, es claro que el significado de estas variantes muchas veces permanece incierto. De hecho, estas variantes pueden ser patogénicas, ¿sí? Y existen distintos mecanismos por los cuales estas variantes pueden ser patogénicas. En esta publicación, de donde tomo este gráfico, se muestran distintos tipos de patogenicidad. Quizás la más fácil de interpretar o aquella que puede ser analizada funcionalmente es que estas variantes sinónimas cambien la información codificada para el proceso del splicing, ¿sí? Entonces el proceso de corte y empalme se puede ver afectado, y si este proceso se ve afectado, puede reducir la cantidad de proteína funcional que tenemos. Para esto existen distintos algoritmos para evaluar el splicing. Acá he indicado algunos de ellos, pero no son todos los mecanismos que están posibles. Ya voy a volver sobre el tema del splicing para que veamos un poquito más
en detalle cómo ocurre y puedan integrar cómo estos predictores pueden correlacionarse con variantes sinónimas. Sin embargo, también es importante mencionar y que quede claro que una variante con cambio de sentido también puede afectar el splicing, ¿sí? Por lo tanto, una variante no simplemente debe ser observada por su capacidad de cambiar un aminoácido, sino que debe ser interpretada en un contexto. Y aquí les cuento el caso de una situación que nos ocurrió. En este caso habíamos reclutado 5 pacientes, todos con un mismo fenotipo, que es hipotiroidismo congénito. Como pueden ver, los niveles elevados de TSH en el screening neonatal, la corroboración bioquímica posterior al screening, donde observamos TSH altas y hormonas tiroideas disminuidas, la presencia de tiroides ecográfica en todos los pacientes y captación de pertecnectato negativas o reducidas en la glándula tiroides. Es decir, que son todos pacientes que cierran con un fenotipo de un defecto en el transporte de iodo, donde el gen involucrado es el gen SLS5A5, como estuvimos viendo previamente. Sin embargo, la secuenciación de los 15 exones que lo codifican solo nos arrojaron 2 variantes en estado homocigota en 2 de los 5 pacientes, ¿sí? Entonces, en este punto podemos hacer distintos análisis. Como nosotros solamente secuenciamos el ORF de la proteína, es decir, el marco de lectura, uno a priori puede predecir que existiría la posibilidad de variantes que estuviesen fuera de esta región y que resultaran en el fenotipo de la patología, o alternativamente que podrían existir otros genes que causen la patología con un fenotipo comparable, ¿sí? Pero centrándonos en estas variantes, cuando estas variantes fueron clasificadas, la variante 1626 mostró una alta frecuencia alélica, por lo tanto fue descartada como posible variante patogénica, de hecho fue catalogada como una variante benigna, mientras que la variante 1326 tenía una baja frecuencia alélica y era una variante de significado incierto. Entonces, nos preguntamos cuál podría ser su rol patogénico y analizando distintos predictores computacionales nos indicaron que podría tener un efecto sobre el splicing, ya que esta variante se encuentra localizada en un sitio que es potenciador del splicing y su efecto rompería esta potenciación del splicing de esta región. Entonces hicimos ensayos funcionales donde utilizamos un vector reportero de splicing que tiene 2 exones, un exón donor de splicing y un aceptor, y en el centro se clona la región que uno quiere estudiar del gen. En este caso clonamos el exón 11 con un fragmento del intrón que lo precede, el exón 12 con el intrón que está posterior, ¿sí? Y la región intermedia. Esto lo hicimos de esta manera porque este intrón era medianamente pequeño como para solamente clonar un solo exón, así que decidimos como una estrategia utilizar los dos. Cuando este vector está vacío, las regiones SD y SA, como indica esta línea punteada, se hacen el splicing del sitio donor con el aceptor y se observa el producto de splicing que observamos aquí de 250 pares de base. En el caso del wild type, el splicing que se genera es desde el donor del exón SD al aceptor del exón 11, del exón 11 al 12 y del donor del 12 al aceptor SA. Entonces de esta manera se observa un fragmento de 500 pares de base con la inserción del exón 11 y 12 como se muestra en este gráfico. Pero en la presencia de la variante, que era una variante silente, ¿sí?, que no generaba un cambio de aminoácido, observamos que el splicing 11-12 desaparece, ¿sí?, y solamente el reportero arroja la presencia del exón 12. Esta omisión
del exón 11 genera un cambio en el marco de lectura y un stop prematuro, el cual ha sido interpretado como patogénico. Es decir, que el paciente con esta variante tendría un fenotipo de defecto en el transporte de ioduro producto de una aberración en el splicing del exón 11. Es decir, que esta variante se clasificaría como patogénica en función de los ensayos funcionales realizados. Previamente les comentaba que las variantes sinónimas pueden afectar el proceso de splicing y lo mismo puede ocurrir con las variantes sintrónicas. El proceso del splicing es un proceso complejo donde intervienen proteínas reguladoras y intervienen secuencias reguladoras que se encuentran tanto en los marcos de lectura, es decir, en los exones, como en los intrones. No pretendo que esta sea una clase del proceso de corte y splicing, pero sí que tengamos en cuenta distintos elementos regulatorios que participan en este proceso, como son los aceptores y los donores de splicing, los cuales son regiones flanqueantes de la unión intrón-exón. También tenemos dentro de los intrones regiones que son potenciadoras del splicing o que son silenciadoras del splicing y que pueden actuar sobre los donores o sobre los aceptores, y lo mismo ocurre sobre los intrones. Tenemos regiones intrónicas estimulantes y tenemos regiones intrónicas silenciadoras del splicing. Además de otras regiones como la adenina, que es la región de corte para el splicing, o una región polipirimidínica, que son todas regiones estructurales de relevancia para el splicing. Es decir, que variantes que ocurran en estas regiones, tanto intrónicas como exónicas, pueden repercutir sobre el splicing, independientemente de si generan o no cambios sobre el aminoácido codificado cuando hablemos de variantes exónicas. Para este caso quiero mostrarles dos situaciones en el gen SLC5A5, una que hemos observado nosotros en nuestro laboratorio y otra que ha sido reportada en la bibliografía, con la casualidad de que ambas ocurren sobre el exón 8. En realidad influyen sobre el exón 8, pero están sobre el intrón 7. Como la variante 970-3, donde cambia una C por una A, ¿sí? Recuerden que en la nomenclatura 970 sería el primer nucleótido que está en el exón y -3 indica que estamos dentro de la región intrónica. Para el caso de este paciente es en la región 970-48. En este caso puede verse en el ensayo funcional, que es el mismo que les comenté anteriormente, de los donores y el aceptor de splicing, donde está la región que se clona dentro del reportero. En el caso del wild type se observa la inclusión del exón 8 y en el caso de la variante 970-3 se observa la completa ausencia del exón 8 en el proceso de splicing. Y en el caso reportado en la bibliografía se ve que en este caso no está el reportero, sino simplemente se encuentra la secuencia del resultante del ensayo de minigen reportero, donde se observa que los exones 7 y 8 están unidos y el exón 8 no está presente en la presencia de la variante 970-48. En ambos casos, la proteína resultante es la misma, con el mismo corrimiento del marco de lectura y la presencia de el mismo codón prematuro, ya que en ambos casos, aunque el nucleótido que cambie es distinto, lo que ocurre es que en ambos casos el exón 8 se encuentra ausente. Entonces aquí podemos observar como variantes intrónicas pueden ser patogénicas, resultando sobre un impacto en el proceso. Para concluir, reforzar el concepto de que la secuenciación masiva ha profundizado
el conocimiento de la base genética del hipotiroidismo congénito, no solo ofreciendo nuevos genes involucrados en la patología, sino nuevas variantes asociadas a las mismas, variaciones en el fenotipo del paciente producto de el impacto de la variante sobre la función del gen afectado, que la etiología subyacente de la disgenesia tiroidea sigue siendo en gran medida desconocida en la gran mayoría de los casos, los genes que están asociados a la disgenesia tiroidea, los cuales les mencioné en el listado, no explican más que el 10% de los casos de disgenesias tiroideas, es decir, que queda pendiente identificar nuevos genes o eventualmente nuevos mecanismos que estén involucrados en este proceso, ya sea genéticos o epigenéticos, que bueno, la mayoría de los casos son monogénicos, o al menos los que están mejor establecidos en la bibliografía son las causas monogénicas de la enfermedad. Sin embargo, también ha sido recientemente sugerida, y a raíz de la implementación de la secuenciación masiva, la herencia oligogénica del hipotiroidismo congénito. En este concepto de oligogenicidad, lo que recapitula es que no se pierde la función de las dos copias de un solo gen, sino que se pierde la función de una sola copia, pero de múltiples genes. Entonces es como que la carga genética involucrada en la biosíntesis de las hormonas tiroideas se empieza a encontrar reducida. También se ha observado la presencia inesperada de genes que afecten, por ejemplo, causales de hipotiroidismo congénito dishormonogénicos, que han sido observadas en pacientes con disgenesia, lo cual aún resta por explicar si esa variante es la causa de la patología o simplemente un evento fortuito adicional. Y se espera que a futuro se consideren estudios de gran escala, incluyendo análisis basados en secuenciación masiva, no solamente restrictos a la secuenciación de exoma, sino también a genoma completo, lo cual nos permitiría tener una figura un poco más concluyente de toda la genética del hipotiroidismo congénito. Y en relación a lo que es la clasificación de variantes, que es un punto importante, la clasificación precisa de las variantes es esencial para el diagnóstico y el eventual tratamiento de enfermedades genéticas tiroideas, y esto no se limita solamente a hipotiroidismo y la acción de las hormonas tiroideas, sino que también llega a lo que es cáncer de tiroides, particularmente lo que es la variante familiar del cáncer de medular de tiroides. Las variantes de significado incierto plantean un reto en el diagnóstico genético, porque no estamos seguros si causan o no causan la enfermedad, y lo ideal sería reclasificarlas. Necesitamos mejorar la clasificación y la reclasificación de las variantes, y para ello necesitamos enfoques que sean multidisciplinarios y proactivos, que integren diferentes fuentes de datos. Es decir, que no queremos que la clasificación y la reclasificación sea una visión pasiva que ocurra solamente porque el tiempo decanta nueva información, sino que tratemos de recabar nueva información. Por ejemplo, para el caso que mostré anteriormente, donde evaluábamos si el criterio PP4 del fenotipo favorecía la clasificación de las variantes de NIS, y la respuesta es que sí. Por lo tanto, posible una variante de significado incierto en un paciente con hipotiroidismo congénito, y esta variante está en el gen que codifica NIS, posiblemente realizar un estudio adicional de imagenología para ver si la tiroides acumula o no acumula ioduro, podría favorecer la predicción de la clasificación de la variante como patogénica o como benigna, ¿sí? Y ese es el tipo de enfoque multidisciplinario proactivo que queremos que esté disponible y vigente. Y por último, que es esencial contar con estrategias integrales para abordar la complejidad de la interpretación de las variantes,
decir que necesitamos que haya una interacción entre el genetista que analiza la variante y el médico tratante del paciente, especialmente dado que constantemente se identifican un gran número de genes y que son emergentes, es decir, nuevos genes asociados a la patología o nuevas variantes, no solamente en nuevos genes, sino en genes ya conocidos, que requieren de una clasificación. Y por último me queda un muchas gracias, espero que hayan disfrutado de la clase, que les haya interesado. Nos vemos en la clase de consulta y si tienen alguna cuestión particular que quieran, por la que necesiten contactarme, en la primera diapositiva está mi correo electrónico.